La Guerra de los Cien Años fue un gran conflicto armado sucedido en Europa entre los siglos XIV y XV. Este conflicto enfrentó principalmente a los reinos de Francia e Inglaterra durante 116 años. El principal motivo que dio origen a esta guerra fue la rivalidad política presente entre los reinos de Inglaterra y Francia durante aquella época. Antes de la Guerra de los Cien Años, la rivalidad entre Inglaterra y Francia se intensificó por disputas territoriales y dinásticas. Inglaterra aún poseía territorios en Francia, como Gascuña, lo que generaba tensiones con la monarquía francesa, que buscaba consolidar su control. La muerte del último rey de la dinastía Capeto en la línea directa, Carlos IV de Francia, sin un heredero varón, llevó a una crisis sucesoria en Francia. Fue Felipe VI de la Casa de Valois, una rama cadete de los Capetos, quien fue elegido rey, en lugar de Eduardo III de Inglaterra, sobrino del rey fallecido y el cual tenía un fuerte reclamo al trono por ser nieto de Felipe IV de Francia, a través de su madre, Isabel de Francia. Y es que los franceses optaron por Felipe VI de Valois aplicando la ley sálica. Esta fue una de las principales causas de la Guerra de los Cien Años. Otra de las principales causas de la guerra fue Gascuña. Gascuña era un territorio clave en el suroeste de Francia, que pertenecía a la corona inglesa desde el Tratado de París de 1259, pero seguía siendo un feudo del rey de Francia, lo que generaba tensiones. En 1337, Felipe VI confiscó a Gascuña, alegando que Eduardo III había incumplido sus deberes como vasallo. Esto fue un golpe económico y estratégico para Inglaterra, ya que Gascuña era una región vital para el comercio, especialmente del vino y la lana. La confiscación fue la gota que colmó el vaso y llevó a Eduardo III a reclamar abiertamente el trono francés, dando inicio así a la Guerra de los Cien Años. Además de la crisis sucesoria y la confiscación de Gascuña, no podemos olvidar que la Guerra de los Cien Años también estuvo impulsada por intereses económicos y nobiliarios. Muchos nobles vieron en el conflicto una oportunidad para expandir sus territorios y aumentar su influencia, lo que les llevó a apoyar la guerra en busca de nuevas tierras y prestigio. Asimismo, la prosperidad comercial desempeñó un papel clave. Flandes, una región económicamente vital, dependía de la lana inglesa para su industria textil. Aunque políticamente estaba bajo influencia francesa, muchas ciudades flamencas mantenían fuertes lazos comerciales con Inglaterra y se oponían al dominio de Francia, lo que llevó a que algunas apoyaran a Eduardo III. Controlar Flandes significa asegurar una fuente de riqueza fundamental para ambos reinos, por lo que se convirtió en otro punto de fricción entre Inglaterra y Francia. Por lo tanto, más allá de las disputas dinásticas y territoriales, la guerra también estuvo impulsada por la lucha por el control del comercio y la ambición nobiliaria, factores que contribuyeron a prolongar el conflicto durante más de un siglo. La Guerra de los Cien Años no fue un conflicto continuo, sino que se desarrolló en varias fases marcadas por tratados, treguas y acontecimientos como la Peste Negra. A lo largo del siglo que duró la guerra, hubo periodos de intensas campañas militares y otros de relativa paz, debido a acuerdos temporales entre ambos bandos. El conflicto puede dividirse en varias fases principales. La fase inicial, entre 1337 y 1360, Inglaterra logró grandes victorias. La primera gran victoria de Inglaterra se da en la batalla naval de Sluis, sucedida en los actuales Países Bajos, en el año 1340. Esta victoria le otorgó una ventaja clave a Inglaterra para el desembarco de sus tropas, las cuales invadieron el territorio francés. Además, durante la fase inicial de la guerra, Inglaterra consiguió aliados clave que fortalecieron su posición frente a Francia. Flandes fue uno de los más importantes, ya que dependía de la lana inglesa para su industria textil, aunque estaba bajo influencia francesa. Muchas ciudades flamencas, como Gant y Brujas, se rebelaron contra Felipe VI y apoyaron a Eduardo III. Además, Inglaterra logró el respaldo de varios príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, incluido el emperador Luis IV de Baviera y los duques de Brabante y de Güeldres,
quienes, aunque no aportaron una ayuda militar decisiva, sirvieron para presionar a Francia desde el este. Navarra también jugó un papel estratégico al permitir en algunos momentos el paso de tropas inglesas hacia el sur de Francia. En la península ibérica, Castilla y Portugal tuvieron un papel diplomático relevante. Mientras que Castilla generalmente se inclinó hacia Francia, hubo facciones que simpatizaban con Inglaterra. Portugal, por su parte, mantuvo una relación amistosa con los ingleses, lo que más tarde se traduciría en alianzas más sólidas, como el Tratado de Windsor del año 1386. Gracias a estos apoyos, Inglaterra pudo sostener su ofensiva y lograr importantes victorias en la primera fase del conflicto, como en Crecy, en donde, gracias al largo alcance de los arcos y la intervención de Eduardo, el príncipe negro e hijo de Eduardo III, consiguieron una aplastante victoria frente a Francia, y en la batalla de Neville-le-Cros, en 1346, Escocia, aliada de Francia, sufrió una gran derrota, con el rey David II de Escocia capturado. Esta victoria inglesa debilitó la resistencia escocesa y redujo la capacidad de Escocia para apoyar a Francia en el conflicto. La guerra quedó interrumpida por la peste negra entre 1347 y 1351, que diezmó la población de Europa y además afectó fuertemente a la población francesa. Las desventuras para Francia continuaron tras la muerte de Felipe VI de Valois, quien fue sucedido por su hijo Juan II de Francia. Una vez reanudada la guerra, en la batalla de Poitiers de 1356, los ingleses consiguen otra importante victoria y las tropas al mando de Eduardo, el príncipe negro, capturaron al rey Juan II de Francia. A las constantes derrotas de Francia se le suma una revuelta campesina en París sucedida en el año 1358. Finalmente, ante tanta inestabilidad y fracasos, Francia se ve obligada a firmar el Tratado de Bretigny de 1360, que otorgó a Inglaterra grandes territorios en Francia a cambio de que Eduardo III renunciara a su reclamación al trono francés. La segunda fase, caracterizada por la recuperación francesa, sucedió entre 1369 y 1415. Con Carlos V de Francia, los franceses recuperaron gran parte del territorio perdido gracias a su estrategia de evitar grandes batallas y hostigar a los ingleses. Eventos como la Batalla de La Rochelle en 1372 jugaron un papel crucial. En esta batalla, la flota francesa, apoyada por los castellanos, derrotó a la flota inglesa, lo que permitió a Francia recuperar el control del Atlántico y debilitar las posiciones inglesas en el suroeste de Francia, como Gascuña. La pérdida de Gascuña y otras regiones clave, junto con las dificultades internas de Inglaterra, como la muerte de Eduardo, el príncipe negro, en el año 1376 y la muerte de su padre Eduardo III de Inglaterra un año después, sumieron a Inglaterra en una notoria decadencia. Eduardo fue sucedido por su nieto Ricardo II a la edad de 10 años. El joven heredero tuvo que enfrentar un periodo de convulsión social y tensiones políticas internas, pues más de uno pretendía su trono. Todo esto contribuyó al debilitamiento del poder inglés en esta fase de la guerra. Esta fase también estuvo marcada por treguas y conflictos intermitentes sin demasiada relevancia. Sin embargo, Inglaterra siguió sin encontrar la paz interna. La muerte de Ricardo II de Inglaterra en 1400 marcó el fin de la Casa de Plantagenet, en su rama masculina directa. Ricardo II fue depuesto por su primo Enrique Bolingbroke, quien ascendió al trono como Enrique IV, fundando la Casa de Lancaster. Esta transición se debió a una lucha por el poder dentro de la familia Plantagenet, y la nueva dinastía Lancaster, aunque emparentada con los Plantagenet, se consolidó con Enrique IV como rey. A la muerte de Enrique IV en 1413, su hijo Enrique V es quien le sucede. Francia, a inicios del siglo XV, también se encontraba en una difícil situación, pues los duques de Borgoña y Orleans competían entre ellos por controlar al débil rey francés Carlos VI. Esta situación de caos que reinaba en Francia sería aprovechada por el rey Enrique V de Inglaterra. La tercera fase de la guerra, caracterizada por la ofensiva inglesa y la era de Enrique V, sucedió entre 1415 y 1429. Tras un tiempo de relativa calma, Enrique V de Inglaterra trató de negociar con el rey de Francia, Carlos VI,
para recuperar algunos de los territorios perdidos. Tras el fracaso de estas negociaciones, Enrique V se preparó para atacar nuevamente y reinició la guerra con la victoria inglesa en Azincourt en 1415, una de las batallas más importantes del conflicto. Asimismo, Inglaterra consiguió el apoyo del Ducado de Borgoña, por lo que los franceses se ven atacados por dos frentes. Francia se vio obligada a firmar el Tratado de Troyes de 1420. En este acuerdo, el rey francés Carlos VI entrega a su hija en matrimonio a Enrique V, con la promesa de que a la muerte de Carlos VI, Enrique V heredaría el trono de Francia. Con este tratado, Francia reconoció a Enrique V como heredero al trono francés, desplazando al delfín Carlos VII, hijo de Carlos VI de Francia. Sin embargo, Enrique V de Inglaterra murió inesperadamente en agosto de 1422. Tras la muerte de Enrique V de Inglaterra en 1422, su hijo Enrique VI heredó el trono de Inglaterra a una edad muy temprana. Al mismo tiempo, Enrique VI fue proclamado rey de Francia gracias al Tratado de Troyes de 1420, que reconocía su derecho al trono francés en lugar del legítimo heredero Carlos VII. Esta situación generó una gran crisis en Francia, ya que Carlos VII se proclama como rey, incumpliendo así el Tratado de Troyes, lo que provocó que la guerra se volviera a reanudar. En estos momentos, Carlos VII tuvo que afrontar una inminente invasión inglesa, junto con el hambre de su pueblo, además de conflictos internos debido a que hubo partidarios franceses que reconocían a Enrique VI de Inglaterra como rey, lo que facilitó el avance de los ingleses, quienes avanzaron hasta Orleans, iniciando el sitio en 1428. La reacción francesa y el final de la guerra, 1429-1453. Durante esta fase de la guerra, Carlos VII, hijo de Carlos VI de Francia, comenzó a consolidar su poder, especialmente tras la intervención de Juana de Arco, quien lo ayudó a ser coronado como rey en Reims en 1429. La victoria de Juana en las batallas clave, como en Orleans, 1429, marcó un punto de inflexión, dando nueva esperanza a la resistencia francesa. Sin embargo, Juana es capturada por los borgoñones aliados de Inglaterra durante el asedio de Compiègne de 1430. Luego fue procesada, acusada de herejía y finalmente fue quemada en la hoguera en el año 1431, convirtiéndose así en una mártir que contribuyó de manera muy significativa en la fase final de esta guerra, levantando la moral del ejército y el pueblo francés. Tras la muerte de Juana de Arco en 1431, la situación de la Guerra de los 100 Años se volvió aún más compleja. Aunque Enrique VI de Inglaterra había sido coronado rey de Francia en París en 1431, su reinado en el país estuvo marcado por un creciente deterioro de su salud mental, lo que dificulta su capacidad para gobernar. Mientras tanto, Carlos VII de Francia aprovechó los conflictos internos de Inglaterra y las debilidades de Enrique VI para consolidar su poder. Carlos VII inició reformas clave para fortalecer el ejército francés, lo que le permitió recuperar poco a poco los territorios perdidos, como lo demuestra la firma del Tratado de Arras en 1435. Este tratado fue fundamental ya que puso fin a la alianza de los borgoñones con los ingleses, lo que debilitó gravemente la posición de Inglaterra en Francia. Como resultado, los franceses pudieron avanzar en su recuperación de territorios estratégicos, como París, que fue recobrada por las tropas francesas en 1436. Tras la firma de este tratado y con la recuperación de París, los ingleses se vieron cada vez más presionados. En 1450, tras la batalla de Formigny, los franceses lograron una victoria decisiva, lo que provocó la pérdida de Normandía. Esta derrota fue clave porque dejó a Inglaterra sin control sobre la región, debilitando aún más su presencia en Francia. El punto final de la guerra llegó con la batalla de Castillón en 1453, donde las tropas francesas infligieron una aplastante derrota a los ingleses, consolidando la victoria francesa. Esta victoria significó el final de la Guerra de los 100 Años, con solo Calais permaneciendo bajo el control inglés. Carlos VII logró consolidar su poder como monarca,
aprovechando la disminución del poder de la nobleza que había sido diezmada durante la guerra. La muerte de muchos nobles permitió a Carlos centralizar el poder en su figura y reforzar la autoridad del monarca sobre los territorios recuperados. Además, la guerra contribuyó a la construcción de una identidad nacional francesa, impulsando un sentimiento de unidad y patriotismo en el pueblo francés. En cambio, Inglaterra enfrentó una grave crisis interna. Enrique VI, cuya cordura se deterioró aún más durante los últimos años de la guerra, fue incapaz de manejar los problemas del reino, lo que desembocó en la Guerra de las Dos Rosas, una lucha dinástica entre las casas de Lancaster y York, que sumió al país en una guerra civil que duraría varias décadas.